De información en relación al Diablito Echeverri, a Claudio Echeverri, y vamos a hablar con un periodista amigo de la cadena COPE, Albert Díez, que está en comunicación telefónica con nosotros desde Girona, periodista que sigue el día a día de Girona. Hola chicos, ¿qué tal a todos? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas. Te escuchamos perfecto. Vos sabés que es noticia el Diablito y es noticia el Girona. El Girona viene siendo noticia en realidad por su muy buena temporada y su clasificación a Champions. El Diablito Echeverri ha sido comprado por el Citigroup, digamos. Y Michel Sánchez, el técnico del Girona, se estuvo refiriendo a él, hablando que no tenía mucha certeza de qué era lo que iba a pasar con él, pero llenándolo de elogios a Claudio Echeverri. ¿Hay alguna chance de que el Diablito desemboque en el Girona? Hay alguna oportunidad, pero yo creo que es a medio largo plazo. Lo digo porque siempre se ha hablado cuando en enero el grupo City cierra ese traspaso, pensando en la temporada que viene. Sí. Aquí en Girona siempre se ha hablado del año 2025, pero yo no lo acabo de ver porque una vez iniciada la temporada, es cierto que la temporada que viene para el Girona va a ser atípica y no sabe qué va a pasar. Lo digo porque ha clasificado por primera vez para disputar competición europea y además la Liga de Campeones. Sí. Tengo que decirte que el DT Michel no es muy amigo de incorporar jugadores en esa segunda ventana, es decir, en el mercado de invierno. Ajá. Pero también es cierto que vamos a ver cómo va la temporada. Si al final el Girona necesita refuerzos porque no ha podido asumir el hecho de disputar 3 competiciones, la Liga de Campeones y además la Copa del Rey, va a necesitar refuerzos. Pero también creo que vamos a tener que ver dónde juega Echeverri a partir de verano. Lo primero va a ser eso. Yo de inicio en el Girona no creo que vaya a ser a partir de verano. Te lo digo además porque el Girona siempre acostumbra, y no me quiero alargar mucho en esta respuesta, a hacer una inversión fuerte por una apuesta joven. Ya sé que vosotros me diréis, bueno, pero esto no es una apuesta porque es un jugador hecho. Bueno, pero para el mercado europeo no deja de ser una apuesta. Con lo cual, el Girona, y no lo digo yo, lo dice su representante, se ha fijado en Luciano Rodríguez, que es un extremo uruguayo que está jugando en el Liverpool de Sonó Uruguay. para River, Albert, sonó mucho para River y nos ganó la pulseada de Girona porque nos tiró Europa y nos tiró Champions y River me parece que perdió la partida ahí. Es lo que dicen, pero yo lo quiero ver porque se habla, como dicen ustedes, de mucha plata, de unos 14, 15 millones de euros. Y lo quiero ver, pero sí que el Girona, insisto, cada mercado de verano hace una apuesta importante. Ahora tiene mucho dinero, fijaros que le acaban de entrar 118 millones de euros solo en derechos de televisión por España, imagínate. Excelente, ¿no? Una maravilla, eso para Girona debe ser espectacular. Respecto a algo técnico que surgió en el último tiempo, al pertenecer el Girona al Citigroup, y esta cuestión de compartir dueño para disputar Champions, tiene que cambiar las acciones de lo que es el grupo y bajar un poco para que no haya problemas. Y en términos de incorporaciones también, ¿le genera algún problema, por ejemplo, que siendo jugador del City pueda ir a Girona? Mira, lo explico, te respondo a las dos cosas. La primera lo has explicado tú muy bien. Vamos a ponerle una fecha, que es la fecha que marca la UEFA, que está muy cerquita, que es el 3 de junio. El 3 de junio el Girona tiene que haber recompuesto, transformado su consejo de administración, donde ahora mismo hay 2 personas del Grupo City, del Manchester City. Esa remodelación se va a hacer, ya lo tenían previsto, esas 2 personas tienen que salir. Y después el tanto por ciento de participación del Grupo City tiene que quedar en un 30% o menos. Ahora es bastante. Perdón. Por ciento más o menos. Pero esta es una operación, casi te diría, de arquitectura económica que el Girona ya sabe, porque lo de Champions no le viene de ahora, lo de Europa no le viene de ahora, sino ya desde hace meses, conforme la temporada fue avanzando, y ya lo tiene previsto, con lo cual va a ser así. Y esto va a comportar, obviamente, que puedan seguir esa relación y no va a haber ningún problema para que puedan jugadores del grupo City jugar en el Girona. Lo que, simplificándolo y para que vuestros oyentes lo entiendan, lo que quiere la UEFA es que sean 2 equipos diferentes, a pesar de que tengan relación, que la caja, es decir, que la caja de donde sale y entra el dinero sea diferente y quede claro que sea diferente. Perfecto. Albert, nosotros... Fuiste muy claro. Nosotros tenemos obviamente la ilusión de que Echeverri siga, porque es un jugador que arriba le serviría mucho. Y pensando en esto, en el Girona, ¿cómo está en esa posición? ¿Enganche, media punta? ¿Tiene buenos jugadores? ¿Está cubierto el puesto? ¿O le vendría bien al equipo un jugador en esa posición?
Claro, mira, hoy es el último partido que tiene el Girona, va a ser la despedida de algunos jugadores, bien porque algunos jugadores tienen que volver, en este caso por cesión, bien porque otros no entran en los planes del Girona para la temporada que viene, bien porque otros quieran, a pesar de que el escaparate es bueno, intentar tener un contrato más suculento o ir a un equipo superior. Vamos a ver cómo lo configura. En esa posición, digamos, de medio campo hacia adelante, incluso frente de ataque, ahora lo tiene cubierto. Yo creo que aquí hay que combinar, como os decía antes, el hecho de que todo jugador que da el salto a Europa al final no deja de ser un fútbol diferente. El Girona yo creo que va a intentar asumir pocos riesgos, es decir, reforzar en parte, como os decía, con una apuesta, pero también con gente con oficio, veterana, que le pueda dar esa, bueno, red de seguridad, porque tampoco se entendería que después de entrar en Liga de Campeones el año que viene estés luchando por no descender, ¿no? Con lo cual yo creo que la apuesta por talento joven se va a hacer, pero con Sí. muchísima cautela. Es decir, Albert, en Girona y en el Girona, Quique Cárcel, que es el secretario técnico y el arquitecto de este equipo, Sí. no tiene ninguna duda de la calidad de Echeverri como de otros jugadores. El tema es el encaje ahora. Te pondría un ejemplo Sí. salvando las distancias, porque creo que Echeverri es un jugador más hecho. Pablo Torre, que es una de las grandes figuras que tiene el Barcelona, un Sí, jugador sí. muy joven, que este año ha venido cedido al Girona para tener minutos. Bueno, no ha tenido casi minutos, con lo cual esas apuestas a veces tienen que ser muy medidas, tanto por el jugador como por parte del equipo, el Girona en este caso. Perfecto. Albert, todas las pistas que vas dando nos lleva a nosotros a suponer o pensar que no es el momento de Echeverri en Girona. Sí, a mí me da esa sensación porque si no el tema estaría más caliente, se hubiese hablado, el club lo tendría más claro, no hubiesen ido a buscar, por ejemplo, a pesar de ser jugadores de perfil y de posición diferente, a Luciano Rodríguez si es que se concreta esta operación. sí, Y sí. también te digo una cosa, estamos hablando mucho del Girona. Vamos a ver qué pasa cuando aterrice en el Manchester City con Guardiola o quien pueda estar o con Guardiola Sí, sí. y el resto de su staff técnico. Lo digo Sí. porque también aterrizó Julián y pensábamos que iba a salir y al final se quedó, la Sí. rompió en el Mundial, con lo cual yo creo que esa ventana no la descartemos tampoco, como mínimo en la primera parte de la temporada, ¿no? Sí.